a causa de una mentira. Esto es escalofriante, que sea el hablar nuestro, sí, sí, o no, no. Pero ahí opera mucho lo que es la hipocresía acompañada de la mentira. Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Se murió el negocio. ¿A causa de qué? Creo que de la mentira. Quiero hablarles muy rápidamente de otra mentira que se dio por ahí. Saludos, Dios te bendiga, Dios guarde tu vida y que Dios te dé mucha paz. Hoy vamos a estar compartiendo una palabra para que tú puedas recibir de parte de Dios y que puedas crecer, como hemos dicho otras veces, puedas crecer en el conocimiento y así poder llevar a crecimiento a otros que tengas aquí, que tengas ahí a la par. Allá en donde tú te encuentres, recuerda que te estamos hablando aquí desde Sabanilla de Alajuela, Costa Rica. Hoy quiero compartir una palabra sobre consecuencias de lo que es la mentira. Y me perdonan a los que están aquí que hay un pasaje por ahí que no, pues lo recibí de última hora del jefe y entonces lo tengo aquí. No se lo pude dar a los que están proyectando ahí los pasajes bíblicos. Y es un pasaje que está ahí en Mateo capítulo 5, verso 37, que dice que sea el hablar nuestro, sí, sí, o no, no. Listo. Ese es todo el hablar de nosotros. ¿Me vas a acompañar a determinado lugar? Sí o no. ¿Vas a hacer tal cosa? Sí o no. Es solamente un sí o un no lo que tiene que salir de nuestra boca. Porque a veces en algún momento lo han invitado a uno a alguna parte o uno invita a alguien y esa persona no tiene quizá la voluntad o el deseo de acompañarlo a uno y entonces dice, voy a ver. O tal vez ese voy a ver o tal vez no calza con lo que está enseñando la palabra. Es un sí o un no. Y lo que de ahí, lo que de más se haga, dice este pasaje, no procede de Dios. No procede de la buena voluntad del Señor Jesús. Entonces, hoy vamos a hablar de un lamentable suceso ahí en la palabra de Dios. No sé si usted ha oído hablar de lo que le aconteció a Ananías y Zafira, ahí en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Había un hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendieron una propiedad. En ese tiempo se dio de que las gentes de las congregaciones comenzó a vender sus propiedades y llevaban el dinero hacia los discípulos para el desarrollo de la obra, para mantener a las viudas, a los huérfanos, etc. Pero estas personas tomaron una decisión allá en lo secreto. Y esta pareja de personas decidieron vender la heredad o la finca o la hacienda. Y fueron a donde los discípulos, a donde Pedro específicamente, y ellos habían consentido de no entregar todo el dinero. Conste que no era obligado. Pudieron haber vendido la propiedad, dejarse la mitad del dinero y decirle a Pedro, bueno, te vamos a dar la mitad del dinero, la otra mitad no la vamos a dejar nosotros. Pero ahí opera mucho lo que es la hipocresía acompañada de la mentira. Ellos querían quedar bien, igual que quizá los otros que habían vendido sus heredades y habían traído el dinero completo a los pies de los discípulos.
Pero resulta que este Ananías va donde Pedro y le dice, sí, en tanto vendí la heredad, aquí está el dinero. Y entonces Pedro en un momento le dice, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Repito, pudo haberlo dejado a la mitad, 50-50, y no pasaba nada si hubiera sido sincero, si hubiera dicho la verdad, no pasaba nada porque la propiedad era de él. La propiedad en ningún momento iba a pasar a manos de nadie. Si él se hubiera puesto de acuerdo con su esposa y les dice, bueno, vamos a darle la mitad a esta gente para que lo pongan a funcionar en la obra. Pero no, él decidió mentir. Y dice la palabra que cuando Ananías, ahí en el verso 4 dice, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo muerto. Entiendo yo por este pasaje que la mentira trae muerte, que la mentira acarrea muerte, porque la mentira aquí entre nosotros es el pan nuestro de cada día dentro de nuestra sociedad. Pero delante de Dios sea vuestro hablar sí, sea su hablar sí, sí o no, no. Y ese hombre cometió el error de pensar que estaba tratando con unas personas naturales. Quiero decirle que cada creyente, cada hombre, cada mujer que ha recibido al Señor Jesús son sobrenaturales. Son sobrenaturales. Porque estamos creyendo cosas que no toda la gente cree y vamos a percibir o vamos a recibir cosas que no toda la gente cree. Entonces somos sobrenaturales. Y sigue hablando ahí el texto bíblico en el verso 5, la parte segunda. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados, asustados, atónitos, como tú quieras decirle. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa, sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó en el verso 8, Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí. Un sí que debió haber sido no. Eso es lo que nosotros tenemos que manejar. Dijo un sí que debió haber sido no porque se hubiera salvado. Pero dijo sí, contestó ella. Ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Cosa tremenda es la mentira. La mentira trae muerte. Hoy quizá no vemos estas cosas porque la misericordia de Dios es grande o porque las personas que hoy dicen servir a Dios casi que están en una condición muy diferente a la que se movía en estos tiempos, pero esta gente eran dirigidos por el Espíritu Santo y las cosas que hacían eran para agradar, para bendecir al Señor.
Y alguien que se disponga a bendecir al Señor y se le mete a alguien con mentiras, no le está mintiendo. Por lo menos eso fue lo que le dijo Pedro. No nos has mentido a nosotros. Le han mentido al Espíritu Santo, le han mentido a Dios. Y las cosas con Dios no se arreglan como aquí las arreglamos. Las cosas se arreglan. Hoy, ¿cuántos están muertos por mentirosos? Porque podemos hablar de que estos cayeron físicamente, fue una muerte física para hacernos entender que la mentira va a acarrear muerte en todo tiempo. ¿Cuántos estamos muertos? ¿Cuántos somos, hemos sido desechados de alcanzar muchas cosas porque hemos alcanzado más bien de alcanzar el favor de Dios, hemos alcanzado el gran poder de mentir y hemos alcanzado una muerte muy grande. Quiero contarles algo. Nosotros tuvimos hace tiempo, hace algunos años, estuvimos a la par de una persona comerciante. Y esta persona comerciante, no sé cómo se mueva ahora, nosotros cortamos nexos con estas personas, pero eran unos comerciantes que tenían buen dinero, manejaban buen dinero. Pero en una ocasión, en una conversación que tuvimos, nos enteramos de que en medio de sus negocios, en todo ellos usaban la mentira. Ellos usaban la mentira. Les preguntaba a alguien alguna cosa de su negocio y contestaban con una mentira. Su negocio, pues en algún momento tuvo una falla y quebraron y quedaron sin nada. Se murió el negocio. ¿A causa de qué? Creo que de la mentira. Creo que de la mentira. Porque lo que decía esta persona es que como otros se mueven en el mismo comercio en el que estamos nosotros, si nosotros les decimos todas las cosas, entonces va a ser la competencia que nos va a llevar a la quiebra. Y siempre fueron a la quiebra. Y por más mentiras que usaran y por más situaciones de enredos que hicieran, siempre fueron a la quiebra. Quiero hablarles muy rápidamente de otra mentira que se dio por ahí. Eso lo vemos allá en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, de un hombre llamado Naamán, un general de la guardia, un hombre muy poderoso, y dice la palabra, tenía poder, tenía autoridad, dominaba sobre un montón de cosas, pero era leproso. O sea, así despectivamente dice la palabra, pero era leproso. O sea, todo lo que tenía, pero era leproso. Y este hombre le hablan en un momento, o más, le hablan de que hay un profeta que puede sanar su enfermedad. Y entonces se envía, todo eso usted tiene que leerlo. Se envían cartas al rey de Israel para que este Naamán, este general, sea sanado. Y lo envía. Ahora, quiero leerles esto, lo primero, porque después vamos a leer pues lo segundo, ¿no? Y entonces, este Naamán va y se presenta y lo envían donde el profeta, y el profeta, bueno, y el pensar ahí en el verso 11, Naamán iba pensando, ahora va a salir me imagino que pensaba que iban a hacer como hacen algunas denominaciones, y hacen todo un aspaviento y hablan en lenguas y bailan como gallos y todo ese asunto, y eso iba pensando Naamán. Seguro la iglesia evangélica en ese tiempo también se movía así. Y ahora dice, oye, después se va a levantar el profeta y va
hacer un llamamiento especial de parte de Dios. Va a poner la mano en el lugar afectado y me sana. Y es el verso 10. Y Eliseo le envió un mensajero. Ni siquiera, el profeta ni siquiera le dio la cara y le mandó un mensajero y le dijo, métete allá en el Jordán, lávate o sumérgete 7 veces y la lepra se te va a ir. Ni siquiera le dio la cara, simplemente le mandó el mensaje de lo que había que hacer. Y lo hizo y fue sano. Y encontramos ahí en el verso, del verso 19 en adelante, Naamán recibió la sanidad, fue a donde el profeta para ofrecerle presentes. Ahora, voy a decirles esto, porque pues ahí lo van a ver más adelante, si logran ir a la lectura que estamos llevando, se van a dar cuenta que Eliseo no le recibió ningún presente a este general para salvaguardar su vida espiritual, para que luego él no pensara que él había comprado un milagro, sino que el milagro fue de gratis, el milagro fue regalo de Dios. Pero si Eliseo recibe los presentes que le ofreció Naamán, le hubiera perjudicado su vida espiritual. Pero hay ahí en el verso 21 un sirviente de Eliseo que no pensaba, que no tenía la mente puesta como la tenía Eliseo. Y entonces se fue a darle alcance a Naamán y le dijo, mi señor, le llegaron unas visitas y entonces necesita vestidos, necesitaba toda una asistencia. Y entonces Naamán le da los presentes a Giesi. Y Giesi se regresa. Él salió, no sé si iba en camello con turbo o iba en burro con turbo, no sé, pero el asunto es que se dio prisa y lo alcanzó. Y cuando se regresó, antes de llegar, pienso que donde estaba Eliseo, él escondió camellos y escondió las demás cosas. Y entonces le pregunta Eliseo, ¿de dónde vienes? Y Giesi le dice, mi señor, de ninguna parte, yo estaba aquí hoy. Y entonces le dice Eliseo, no estaba mi espíritu allá contigo cuando tú le pediste todas estas cosas al general. Y dice la palabra que en ese momento, a causa de esa mentira, no sé qué hubiera pasado si Giesi le dice, ay, sí, mi señor, es que yo me envidié tanto del asunto. No sé qué hubiera pasado. Quizá hubiera habido una transacción de perdón ahí y no pasa nada. Pero Giesi dijo una mentira. También quiso mentirle al hombre de Dios. Y entonces Eliseo le dice, ahora, la lepra de Naamán. ¿Dónde había quedado la lepra de Naamán? Allá en el Jordán. Pero mentira, andaba dando vuelta por ahí. Porque le dice, ahora la lepra de Naamán se te pasará a ti. Y escucha esto. No es tanto que la lepra se le pasara a él, sino que dice, todas las generaciones, todos los descendientes suyos van a nacer con lepra a causa de una mentira. Esto es escalofriante, es de que nos pongamos a pensar en realidad cuando vamos a hablar, cuando vamos a decir, porque no sé si tal vez en tu vida, en medio de tu generación, hay lepra.
a causa de no sostener un sí o sostener un no. Yo te invito, yo los invito para que entendamos que la mentira es odiosa delante de Dios, que la mentira no calza delante de Dios y que nosotros tenemos que disciplinarnos para poder hablar con verdad en todo tiempo. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude para que podamos comprender el plan y el propósito de Dios, para que podamos ser disciplinados, para que podamos ser humildes, porque lo que nos lleva a ser mentirosos es el orgullo, la arrogancia. Que podamos romper con todo esto y ser bendecidos cada día más y más. Que esté mejor y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.